Aquí tenemos la parte de arriba. Hasta aquí son los hombros. Este espacio vienen formándose las mangas. El mismo tejido que va al frente está en la parte de atrás, solamente que va abierto. Ahí tiene la flor. Aquí tenemos la falda. Es en la forma semicircular. Tiene este punto en zigzag. Luce muy bonito. Aquí lo puede ver. Está precioso. Es muy fácil el punto. Aquí tenemos la parte de la falda. Vamos a tejer la primera vuelta para separar la manga. Tejí los 3 puntos altos, 4 cadenas y vamos a continuar con 5 cadenas en cada lazo de cadena hasta este espacio que tenemos marcado con 5 cadenas. Aquí llego a la marquita, 5 cadenas. Para formar la manga tomo el siguiente espacio para tejer medio punto y ahí tenemos por debajo del brazo 5 cadenas y continuamos con 5 cadenas en cada espacio con medio punto. Voy a cerrar la primera vuelta que estamos tejiendo para separar las mangas. Vamos a unir los 3 puntos altos de cada lado. Aquí empezamos la vuelta, ya están tejidos, falta tejerlos en este espacio. En la tercera cadena tomo la lazada y tejo el punto alto para terminar la vuelta. Ahí está el primero. Vamos a tejer el segundo. Solamente pongo el gancho en el segundo punto alto que ya está tejido y vamos a tejer el segundo de la parte de atrás. El tercero, el gancho en el tercer punto alto, la lazada y tomamos el último punto y ahí están unidos los 3 y 3 puntos altos y está terminada la primera vuelta. Empezamos la segunda vuelta, deslizo por debajo de la cadena, 3 cadenas para el primer punto alto, el segundo punto alto, una cadena de separación y 2 puntos altos. Vamos a tejer el grupo de 4 en cada lazo de cadena, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Así vamos a tejer toda la vuelta, incluyendo estas 5 cadenas. Lo vamos a tomar como si fuera un lazo regular que tenemos en los espacios de cadena. Terminamos la segunda vuelta, el último grupo de 4. Vamos a pasar los puntos altos de la vuelta anterior y deslizo en la primera cadena, deslizo el siguiente espacio y el último por debajo de la cadena y vamos a repetir la vuelta anterior, los 4 puntos altos separados de una cadena en cada espacio de cadena de la vuelta anterior. Así vamos a continuar la tercera vuelta con los mismos grupos de 4 puntos altos. Cerramos la tercera vuelta, deslizo en la tercera cadena, deslizo el siguiente espacio y el último por debajo de la cadena. 3 cadenas para el punto alto. En el mismo espacio tejemos un punto alto
3 cadenas de separación. En cada espacio de cadena tejemos 2 puntos altos con 3 cadenas de separación. Así vamos a continuar en la vuelta 4. Tengo las últimas 3 cadenas, deslizo en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta 4. Este es el entre 2 para colocar el listón. Vamos a empezar a tejer la falda. Voy a empezar a enumerar las vueltas desde la vuelta 1. Empezamos a tejer la primera vuelta de la falda, 3 cadenas para el primer punto alto. En el siguiente espacio un punto alto. En cada espacio de cadena tejemos 2 puntos altos. Y los siguientes 2 puntos altos. Vamos a tener un total de 160 puntos altos en la primera vuelta. 2 puntos altos en cada espacio de cadena y los siguientes 2 puntos altos. Terminamos la primera vuelta, deslizo el punto en la tercera cadena y tenemos los 160 puntos altos. Empezamos la segunda vuelta con 3 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Cuatro cadenas. Pasamos 4 espacios. En el siguiente el punto alto. 4 cadenas. Pasamos 4 espacios y en el siguiente 6 puntos altos. Aquí tengo 3, una cadena de separación y en el mismo espacio 3 puntos altos. Este es un grupo de 6 puntos altos. Aquí tejimos la mitad de este primer grupo de 6 puntos altos separado de una cadena. Esto lo vamos a repetir 4 cadenas, pasamos 4 puntos, el punto alto, 4 cadenas y pasamos 4 espacios y repetimos el mismo grupo en la segunda vuelta. La segunda vuelta la vamos a terminar. Aquí tengo 4 cadenas y 4 espacios y tejemos el último grupo de 3 puntos altos. Los voy a tejer en el mismo espacio, una cadena y deslizo en la tercera cadena y ahí está cerrada la segunda vuelta. La tercera vuelta, 3 cadenas para el primer punto alto, en el mismo espacio un punto alto, 2 puntos altos, uno en cada espacio, 1 y 2, tenemos 4 puntos altos, 7 cadenas, tres puntos altos, uno en cada espacio. En el espacio de cadena tejemos un punto alto, una cadena de separación y un punto alto en el mismo espacio y 3 puntos altos, uno en cada espacio. Ahí tenemos un total de 8 puntos altos con una cadena de separación y continuamos tejiendo el espacio de 7 cadenas y el grupo de puntos altos. La vuelta 3. Vamos a cerrar la vuelta 3. Tengo los 3 puntos altos. En el espacio de cadena tejo el punto alto, una cadena y deslizo en la tercera cadena y está cerrada la vuelta. Tejemos la vuelta 4, el primer punto alto, 3 puntos altos,
2 cadenas, un punto alto a la mitad del espacio de la cadena, 2 cadenas y los 4 puntos altos, uno en cada espacio, 2 cadenas de separación y los 4 puntos altos. Este grupo es uno en cada espacio, no va a haber aumento. Vamos a tener los mismos 8 puntos altos separado de 2 cadenas y repetimos este mismo espacio, 2 cadenas, el punto alto y 2 cadenas. La vuelta 4. Cerramos la vuelta 4. Tengo los últimos 4 puntos altos, 2 cadenas y deslizo en la tercera cadena y empezamos la vuelta 5. 4 puntos altos, el primero, 3 cadenas, en el siguiente espacio el punto alto, en cada espacio. Aquí tenemos los 4 puntos altos, tejemos uno más en el espacio de cadena. Ahí tenemos 5 puntos altos, 3 cadenas, en el primer espacio de cadena un punto alto y 4 puntos altos, uno en cada espacio. Aquí tenemos los mismos puntos, 5 y 5, separado de 3 cadenas y en cada espacio de cadena un punto alto. Vamos a continuar con 5 cadenas y repetimos el mismo espacio que terminamos, el primer punto alto, que es este. Repetimos este espacio con 3 cadenas y el siguiente espacio de punto alto separado de 5 cadenas en la vuelta 5. Cerramos la vuelta 5, 5 cadenas, deslizamos en la tercera cadena y deslizo un espacio para empezar la vuelta 6. Tejemos 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 2 cadenas y los primeros 4 puntos altos los tejemos uno en cada espacio, 2 cadenas. A la mitad del lazo de cadena tejemos una V, un punto alto con 3 cadenas de separación y el punto alto en el mismo espacio. Esta V la vamos a estar tejiendo en las siguientes vueltas, 2 cadenas. Después de las 2 cadenas vamos a repetir estos 2 espacios pasando el primer punto alto, tejemos los 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos, los primeros 4, el último, dejamos este espacio sin tejer y este siguiente, que es el mismo espacio que tenemos aquí, este es el mismo. Vamos a repetir estos puntos con 2 cadenas de separación. La vuelta 6. Cerramos la vuelta 6, 2 cadenas y deslizamos en la tercera cadena y ahí empezamos la vuelta 7, los mismos 4 puntos altos de la vuelta anterior. Aquí tenemos los 4 puntos altos, tejemos uno en la siguiente cadena, una cadena de separación, en la siguiente cadena tejemos un punto alto, 4 puntos altos,
Aquí tenemos en este espacio 5 y 5 grupos de punto alto separados de una cadena, 2 cadenas. En el punto alto tejemos una V, la vamos a tejer de esta vuelta en adelante con 2 cadenas de separación. Si la está tejiendo para una talla más grande, pueden ser 3 cadenas. La siguiente V en el siguiente punto alto, 2 cadenas, 2 cadenas, y empezamos a repetir estos 2 espacios de punto alto, empezando en el primer punto alto. Aquí tengo 4 puntos altos. En la cadena tejemos el siguiente punto alto, una cadena, en la siguiente cadena el punto alto, y en cada espacio vamos a tejer un punto alto y terminamos los 10 puntos altos separados de una cadena. Esto lo vamos a repetir desde este espacio hasta este espacio en la vuelta 7. Vamos a cerrar la vuelta 7. Aquí tengo las 2 cadenas, deslizo en la tercera cadena y empezamos la vuelta 8. Voy a deslizar el siguiente espacio para empezar a tejer 3 cadenas y continuamos para tejer 9 puntos altos en total, contando las 3 cadenas como el primer punto alto. Aquí tengo 4. En el espacio de cadena tejemos uno más, 5 y 4. Tenemos un total de 9 puntos altos, 2 cadenas. En el primer punto alto una V, 2 cadenas de separación para la V, en medio de las 2 V de la vuelta anterior tejemos una V, y en el último punto alto la última V. Vamos a tener 3 grupos de V, 2 cadenas, y los 9 puntos altos que tejimos en este espacio. Después de las 2 cadenas pasamos un punto alto y empezamos a tejer los 9 puntos altos. Tejemos 4 en el espacio de cadena, tejemos el siguiente y por último los 4 puntos altos para tener 9 puntos altos, y así repetimos el espacio en la vuelta 8. Aquí cerramos la vuelta 8. Aquí tenemos los últimos espacios, 2 cadenas y deslicé en la tercera cadena. Vamos a empezar la 9, deslizo 1, 2 espacios, se van a dejar de tejer 2 puntos altos. En el tercero empezamos a tejer el primer punto alto de 3 cadenas y 4 puntos altos. Tenemos 5 puntos altos en total, 2 cadenas. En el primer punto alto tejemos la V, en medio de los 2 puntos altos tejemos la segunda V, en medio de los 2 puntos altos la tercera V,
y en el último punto alto la cuarta V. Vamos a continuar 2 cadenas, pasamos 2 puntos altos y tejemos 5 puntos altos. Aquí tenemos los 5 puntos altos, 2 cadenas y dejamos de tejer los últimos puntos altos para repetir el mismo espacio de las 4 V's. Aquí está la primera. Estos 5 puntos altos son los mismos que tenemos aquí. Esto mismo vamos a repetir para tejer la vuelta 9. Vamos a cerrar la vuelta 9. Aquí tengo el último grupo de la V. Tejo un punto alto en la tercera cadena y empezamos la vuelta 10. Doy vuelta al tejido para deslizar un espacio al punto alto, 5 cadenas, le doy vuelta y en el mismo espacio tejo un punto alto y ahí está formada la primer V de la vuelta 10, 3 cadenas y vamos a formar en este espacio un grupo de 5 V's. Aquí tengo una, aquí tenemos la primera. En medio de cada 2 puntos altos vamos a tejer la V. Aquí tenemos la tercera V, la siguiente, la última en el punto alto, 2 cadenas, el punto alto y ahí tenemos el grupo de las 5 V's, 3 cadenas y es lo que vamos a tejer en la vuelta 10, el mismo grupo. Ahí está cerrada la vuelta 10. Después de tejer la última V, deslizamos en la tercera cadena. La vuelta 11 vamos a tejer todos los espacios con una V, 5 cadenas. En el mismo espacio tejemos el punto alto. En el siguiente punto alto tejemos la V, en el siguiente punto alto aquí tenemos la V y así vamos a continuar la vuelta 11. Tejiendo todos los espacios en esta forma. En este espacio, como las vueltas anteriores, vamos a terminar en el último punto alto y seguimos en el siguiente punto alto. Vamos a cerrar la vuelta 11. Aquí tengo tejida la última V, deslizamos en la tercera cadena y en cada espacio debemos de tener 6 grupos formados con la V. Vamos a tejer la 12, 5 cadenas, en el mismo espacio un punto alto. Vamos a continuar en medio de cada 2 puntos altos vamos a tejer la V. Se va a repetir la vuelta anterior tejiendo la V en medio de cada 2 puntos altos. La vuelta 12. Cerramos la vuelta 12.
Aquí tengo el último espacio de la B en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta 12. La 13, 3 cadenas. En el siguiente espacio tejemos una B, y tejemos 3 más. Aquí tejo la última. Tenemos 4 y el espacio de 3 cadenas. Tejemos un punto alto, 5 cadenas. En el siguiente espacio un punto alto y empezamos a tejer. Este punto alto son las 3 cadenas donde iniciamos la vuelta y repetimos los 4 espacios de la B, los 2 puntos altos y separados de 5 cadenas. Voy a cerrar la vuelta 13. Tengo las 5 cadenas, deslizo en la tercera cadena, empezamos la 14, 3 cadenas. En el siguiente espacio de 2 puntos altos tejemos la B. En el siguiente la segunda B y por último en este espacio tejemos la tercera B. Un punto alto. En el punto alto ahí tenemos este espacio, 3 cadenas, pasamos 2 cadenas y en la tercera tejemos una B, tres cadenas, el punto alto, una B en las siguientes 2 puntos altos, la segunda B, estamos repitiendo el espacio anterior, la última B y un punto alto. Ahí tenemos, aquí se va a ir disminuyendo para que haga la misma forma que tenemos en este espacio y aquí está naciendo este espacio que tenemos aquí en esta primer B. Así vamos a repetir en la vuelta 14. Cierro la vuelta 14. Aquí tengo las 3 cadenas, deslizo en la tercera cadena, empiezo la 15, 3 cadenas, en el siguiente espacio tejemos la B, la siguiente B, en este espacio vamos a tener 2 grupos de la B, el siguiente punto alto, 3 cadenas y empezamos a aumentar 2 espacios de B. Aquí tengo las 2 B, 3 cadenas y continuamos tejiendo el punto alto y repetimos este espacio igual como empezamos. Voy a avanzar este espacio, así empezaríamos este mismo y después seguimos con este repitiendo en la vuelta 15. Estoy en la vuelta 15, esto se va a ir reduciendo y esto vamos a ir aumentando. Vamos a continuar, cierro la vuelta 15, ahí están las 3 cadenas y deslizo en la tercera